Reporte 100. Está con nosotros Jack Coste. Jack Coste es columnista, internacionalista e historiador, y también está en la agencia Integralia. Jax, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a tu auditorio. Gracias. A ver, en una cosa tiene razón el presidente. Son estos organismos muy caros. No tienen buena fama los diputados plurinominales porque no son votados. Y en los últimos años, en las últimas elecciones de consejeros del INE, muchos de ellos responden a intereses de partido. Es decir, los partidos se reparten los consejeros como si fueran sus concesiones o como si fueran sus representantes ante el Instituto Nacional Electoral. En esa parte, al parecer, tendría razón el presidente. ¿O cómo lo ves tú, Jack? Fíjate, Juan Carlos, que coincido en cierta medida en cuanto a que el presidente, como lo suele hacer, es muy hábil para fundar sus críticas y su discurso político en ciertos rasgos de la realidad, ¿no? Es muy cierto, como tú dices, que el INE pues es una institución muy cara, que el sistema electoral mexicano también es muy caro, y que históricamente también ha habido consejeros electorales que responden a intereses de partido, ¿no? Esa parte es cierta. Sin embargo, también, como lo suele hacer el presidente de manera muy hábil, partiendo de esa premisa que tiene rasgos de realidad, llega a una conclusión o a una propuesta pues muy peligrosa y que en realidad tiene una finalidad para beneficio propio y de su partido, de Morena, para tener mayor control político, y no una finalidad de robustecimiento del sistema electoral y de mejoramiento de la democracia en México, ¿no? Sí. Con esto me refiero, Juan Carlos, a que, como tú muy bien dijiste, el presidente propone que el Ejecutivo proponga a 20 candidatos a consejeros, el Legislativo a 20 y el Poder Judicial a otros 20. Pero pues, ¿quiénes tienen el control del Ejecutivo y de la mayoría del Legislativo? Morena, ¿no? Entonces, obviamente Morena llevaría la mano para proponer a más candidatos, y es en este sentido al que me refiero, que pues es la verdad muy mañoso y muy hábil el presidente para este tipo de propuestas, ¿no? Basa sus críticas en realidades, pero propone algo que a fin de cuentas beneficiará a su partido y no al mejoramiento del sistema democrático y del sistema electoral en México. Sí, esto tendría que realizarse antes de qué tiempo máximo para que pudiera aplicarse en la próxima elección de 2024. O lo que se está previendo es que esto sea después de la elección de 2024. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento sobre esta reforma electoral que planteará el presidente? Pues el presidente ha anunciado que la quiere plantear a la voz de ya, pasando apenas la revocación de mandato a mediados de abril. Sin embargo, la verdad es que nosotros en Integralia vemos muy complicado que esta propuesta sea aprobada, porque con todo y que la oposición está debilitada y algo desarticulada, en esta ocasión es sumamente probable que la oposición logre bloquear una reforma de esta naturaleza, porque no le conviene, ¿no? Imagínate si el PRI y el PAN van a votar para que Morena tenga control sobre más consejeros electorales, ¿no? Sería un suicidio político, y en ese sentido no creemos que sea viable que esta reforma pase, ¿no? Sí. Pero el presidente lo que busca es seguir debilitando al INE, seguirlo desacreditando, y de esta manera, pues digamos que mermar su autonomía de cara a la elección de 2024. Sí, también propone la eliminación de diputados plurinominales. Actualmente son 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 diputados plurinominales que se votan en una lista. Y también propone eliminar los senadores de primera minoría y los senadores de partido. Esto, se ha dicho, sería regresar a los años 70, cuando las minorías no tenían representación en el poder legislativo. ¿Es algo así, Jack Coste? Claro, lo dices muy bien, Juan Carlos. Sería una reforma muy regresiva
Y si bien es cierto, los diputados plurinominales han sido muy criticados y con buenas razones, porque finalmente uno no vota directamente por ellos, finalmente los partidos muchas veces ocupan esos espacios para pues asegurar posiciones para, por decirlo así, sus vacas sagradas, y sus cuadros pues más importantes, pero que a lo mejor no tendrían la popularidad ni la buena impresión social para ganar una elección por sí mismos. Entonces, en ese sentido, los diputados plurinominales pues son muy mal vistos por la sociedad mexicana, e insisto, por buenas razones, pero otra vez el presidente, como mencioné hace un momento, propone eliminarlos por completo, y por esa vía aseguraría un mayor control de su partido en el poder legislativo, porque lo que hacen los diputados, el objetivo de que haya diputados plurinominales es que las minorías políticas también estén representadas, ¿no? Que no nada más esté representado el partido mayoritario, sino que todos los miembros de la sociedad y todas las corrientes políticas tengan representación en el Congreso. Y pues eliminar a los diputados plurinominales sería un golpe contra la pluralidad y contra la, digamos, representación de todas las corrientes políticas en el Congreso. ¿Una reducción en el número de diputados es viable, Jack? Una vez más, lo vemos complicado porque pues a los partidos de la oposición no les convendría que se redujeran los diputados, porque implicaría menos plazas para sus miembros, ¿no? Sí. Entonces, pues también sería difícil que se votara esta parte. Sí. Si el presidente sabe que no tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados y en el Senado para una reforma constitucional, si no me equivoco, le hacen falta 53 votos en la Cámara de Diputados y le hacen falta 10 o 12 votos en el Senado de la República para que pase una reforma constitucional. ¿Con qué intención manda esta idea o con qué intención mandará esta iniciativa? ¿Buscará algún punto medio, tal vez? Exacto, Juan Carlos. Creo que en este punto el presidente ha operado así la mayor parte de su sexenio. En ocasiones envía iniciativas muy explosivas al Congreso para a la mera hora sentarse a negociar y que se acaben aprobando, digamos, descafeinadas, pero aún así con puntos importantes para su agenda política, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto pasó con la ley de la Guardia Nacional, ¿no? Al principio de su sexenio, la mandó una iniciativa en la que parecía que la Guardia Nacional iba a ser totalmente militarizada. A la mera hora lograron supuestamente someterla a control civil, aunque en la práctica sí ha sido militar, y pues acabó pasando su iniciativa, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues para seguir azuzando su discurso contra las autoridades electorales y seguirlas desacreditando ante la sociedad, para a la vez debilitarlas rumbo a la elección de 2024, ¿no? Por ejemplo, sería un buen pretexto para bajarle el presupuesto al INE de cara a los siguientes procesos electorales, o para, por ejemplo, negociar la salida anticipada de consejeros, pues digamos, que no simpatizan con el presidente, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Entonces, como tú bien dices, pues punto medio por un lado y discurso por el otro. Sí, ¿es viable la desaparición de los OPLES, de los organismos locales electorales? Porque bueno, si nos vamos al plano estatal, estos organismos se han convertido en agencia de colocaciones de los gobernadores en turno, y los consejeros locales también se han convertido en piezas de los partidos locales en el gobierno o de los partidos con incidencia en el Congreso, en los congresos locales. ¿No es mejor que el INE organice todo y punto? La verdad es que esa es una gran pregunta, y creo que incluso sería uno de los temas más interesantes en el debate público y digamos de más fondo y más sustento, sí. Porque como bien dices, efectivamente muchos de los institutos electorales locales pues no han resultado lo que se esperaba. Muchos de ellos están más politizados de lo que deberían estarlo, o incluso, como dices, los gobernadores tienen ascendencia sobre muchos de ellos.
Entonces creo que este punto sí valdría mucho la pena debatirlo de fondo. Creo que una desaparición total sería un retroceso, pero quizás sí ajustes para asegurar mayor imparcialidad, mayor autonomía y un mejor funcionamiento, ¿no? Sí. Jack Coste, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales si alguien quiere leer tus análisis? Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y la oportunidad. Y mi cuenta de Twitter es @jaquescoste94. Muy bien, te seguimos, Jack. Gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta Saludos pronto. al auditorio y excelente día. Igualmente para ti. Reporte 100.